El Egipto eterno. Durante siglos, los dioses habían protegido el país. Entonces, Ajenatón, el faraón rebelde, dio la espalda a los dioses tradicionales e hizo tambalear los cimientos del imperio más poderoso de aquellos tiempos. ¿Fue Ajenatón un fanático religioso o un precursor de Cristo? Los grandes egipcios. Ajenatón, el faraón rebelde. Las pirámides y los templos de Egipto parecían ser eternos, pero hubo algunos monumentos que se desvanecieron casi tan rápidamente como fueron construidos. A 300 kilómetros al sur de las pirámides de Giza se encuentra Tel el Amarna. Bajo las arenas del desierto están enterrados los restos de uno de los lugares más enigmáticos de todo Egipto. Hace 3000 años tuvieron lugar aquí extraños acontecimientos. Nació una nueva religión, un deforme faraón murió y los egiptólogos todavía intentan averiguar qué sucedió. A finales del siglo pasado, Sir Flinders Petrie, el fundador de la egiptología moderna, descubrió una gran ciudad perdida en el desierto. La ciudad tenía todo lo que él esperaba. Había templos, palacios, amplias avenidas, pero faltaba alguna cosa. No había pinturas ni relieves del faraón luchando contra sus enemigos, ni de sus tropas dirigiéndose a la batalla. Tampoco había retratos del faraón haciendo ofrendas a los centenares de dioses egipcios. Y tampoco había dioses. A medida que Petrie avanzaba en sus excavaciones, aumentaba su sorpresa. El faraón estaba representado sin ningún atractivo. Tenía el rostro alargado, los pechos prominentes, las caderas anchas y los muslos abultados. Durante miles de años, los rasgos que habían caracterizado a los faraones habían sido la juventud, el vigor y los músculos bien desarrollados, listos para ir a la guerra. Sin embargo, este faraón era deforme. Parecía como si hubieran arrojado al desierto egipcio una criatura de otro planeta. ¿Qué sucedió aquí aproximadamente 1300 años antes de nuestra era? Para responder a eso, hay que conocer antes a la familia del faraón rebelde. Egipto se hallaba en su época más gloriosa. El país nunca había sido más rico, más poderoso ni más seguro. A lo largo del Nilo, los egipcios construían grandes templos para adorar a sus numerosos dioses. Cuando los dioses se sentían complacidos, Egipto prosperaba. El faraón Amenhotep III, padre de Ajenatón, vivía en el gran centro religioso de Tebas, la ciudad del dios Amón, cuyos almacenes de techos abovedados contenían el trigo, el aceite, el lino y el vino necesarios para satisfacer las necesidades de los cientos de sacerdotes que servían a los dioses. La religión era la principal industria de la ciudad, y justo en el centro de todo se encontraba Amenhotep III. Sus dos colosales estatuas todavía se pueden ver en la llanura de Tebas. Originariamente, esas estatuas guardaban un vasto templo hoy desaparecido. Toda la gloria y la riqueza de Tebas se verían pronto sacudidas por una revolución como nunca antes se había visto.
Durante los años de gloria de Egipto, Amenhotep III estuvo al frente del país, de modo que no es extraño que la mayor estatua del Museo Egipcio del Cairo nos muestre este faraón representado con su familia. Este es Amenhotep III, y aquí está su esposa, la reina Ti. Tuvieron 6 hijos, y lo importante es cómo educaron a los niños. Había 4 hermanas. Aquí tenemos a una. La estatua es una especie de retrato de familia. Las 4 hermanas recibieron títulos importantes. También había un hijo, Tutmosis, que fue nombrado sumo sacerdote de Menfis. Y por último estaba Amenhotep, que había recibido el nombre de su padre. Sin embargo, él no aparece en la estatua, no aparece en ningún retrato real ni consta en los documentos y las crónicas del reino. Se trata de un auténtico misterio. ¿Por qué la familia real ignoraba completamente a su hijo más joven? Parece ser que ya desde temprana edad, Ajenatón había mostrado extrañas tendencias. Tal vez solo se trataba de un niño especial con ideas originales. Mientras su hermano y sus hermanas recibían títulos y honores, nadie se acordaba del joven Amenhotep. Cuando el séquito real iba a los templos a hacer ofrendas al dios Amón, el joven Amenhotep se quedaba en palacio. Incluso Amón lo rechazaba. De esta manera, el príncipe fue excluido de las ceremonias religiosas en las que su hermano y sus hermanas se congraciaban con los dioses. Todo giraba alrededor de los templos y de sus cientos de sacerdotes. Los faraones inscribían orgullosamente en los muros del templo las largas listas donde constaba el oro, la plata, el ganado y las tierras que habían ofrecido a los dioses. En un solo año, un faraón dio al templo 51 kilos de oro, 900 kilos de plata, 2.260 kilos de cobre, 25.000 jarras de vino, incontables hogazas de pan, 300 medidas de lino de la mejor calidad y 14.850 hectáreas de tierra. Ese era el mundo que rechazaba al muchacho. Pero las cosas iban a cambiar. Después del faraón, la persona más importante de la familia real era la reina Ti, la gran esposa del rey. Cuando Amenhotep III se casó con Ti, mandó lo que puede considerarse como los primeros telegramas de la historia, notificaciones de boda grabadas sobre placas con forma de escarabajo. Estos mensajes, que fueron enviados a países extranjeros, proclamaban: He tomado una esposa, la reina Ti, señora de las 2 tierras. Sus padres son Yuya y Tuya. Los padres de la nueva reina no pertenecían a la realeza. Para cualquiera que supiera leer entre líneas, el mensaje estaba claro. Mi esposa es una plebeya, pero más vale que la aceptéis como reina de Egipto. Su escultura nos muestra a una mujer fuerte, de las que consiguen lo que se proponen. Y su ambición parecía estar centrada en Amenhotep, su hijo, quien después pasaría a llamarse Ajenatón. El futuro que la reina Ti tenía pensado para su hijo era que se convirtiera en faraón de Egipto. El hermano mayor de Ajenatón murió, pero había otros competidores. Eran los jóvenes hijos de las otras esposas del faraón. En circunstancias normales, cualquiera de ellos hubiera podido ser faraón, pero el tesón de la reina Ti hizo que su patito feo se convirtiera en rey. No deja de ser un capricho del destino que la obstinación de Ti por situar a Ajenatón en el trono de Egipto tuviera unas consecuencias que se hacen sentir todavía hoy. La momia de Amenhotep III nos proporciona una pista sobre cómo Ajenatón llegó a convertirse en faraón. La momia nos muestra a un hombre viejo, gordo, calvo y con mala salud. De hecho, la dentadura del faraón puede haber sido la causa del período más extraño en toda la historia de Egipto, ya que los dientes están en muy mal estado. Amenhotep III debió sufrir tanto durante los últimos años de su vida que tal vez le resultó difícil ocuparse de los asuntos de Estado.
Tanto los reyes como los plebeyos eran víctimas de su dieta. En Egipto, todo el trigo se molía en ruedas de piedra, lo cual parece muy sano, pero no lo es en absoluto. A causa de este sistema, cuando se comía pan también se ingería una considerable cantidad de tierra y arenilla. Los dientes de los egipcios masticaban pan durante años, lo que les exponía a una constante agresión. Los médicos de aquel entonces, que eran notablemente eficientes, no eran, sin embargo, dentistas. Así pues, el pobre Amenhotep III solo pudo tratar de aliviar el dolor que le aquejaba. Tal vez lo sedaban, ya fuera con vino o incluso con opio. Y como probablemente no estaba en condiciones de tomar decisiones, cabe suponer que fue fácil para la poderosa reina conseguir que su hijo adolescente se convirtiera en el próximo faraón. Empujado por su ambiciosa madre, el chico marginado se situó en la cúspide del poder. Pero, ¿qué clase de faraón iba a ser aquel peculiar muchacho de 18 años? Ya en los primeros tiempos de reinado, Ajenatón puso de manifiesto sus peculiaridades cuando comenzó a erigir su propio templo en Karnak, el corazón religioso de Tebas. Karnak es un laberinto de templos que cubren más de 40 hectáreas. Construido a lo largo de 2000 años, cada faraón incorporaba al conjunto sus propios monumentos para ganarse el favor de los dioses. Cuando Ajenatón aportó su contribución, el pueblo de Egipto supo que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. El recién nombrado faraón inició una construcción con un estilo artístico completamente nuevo y extraño. Ajenatón aparecía con los dedos de los pies alargados, las caderas anchas, los dedos de las manos extremadamente largos, los pechos desarrollados y el rostro alargado. Nunca se había visto nada igual en un templo egipcio. Pero las novedades no acababan aquí. Frente al templo se colocaron colosales estatuas del faraón que acentuaban aún más sus extraños rasgos. Y eso no era todo. El templo estaba cubierto con imágenes de Atón, el disco solar, cuyos brillantes rayos se convertían en manos que sujetaban el Ang, símbolo de la vida. No aparecían ni Amón ni los demás dioses de Egipto, que habían sido sustituidos por el disco solar. La gente debió preguntarse, ¿dónde están los otros dioses? Pronto lo sabrían. Ajenatón declaró por primera vez en la historia que solo existía un dios. Había terminado con 2000 años de religión egipcia. A principios del siglo XX, los arqueólogos encontraron un gran número de bloques grabados que habían sido reutilizados en una construcción de un faraón posterior. A estos bloques se les dio el nombre de Talatat, el número árabe 3, ya que todos los bloques medían unos 3 palmos. Con los años, los arqueólogos encontraron más de 40.000 bloques, pero faltaban tantas piezas que nadie podía reconstruir los templos, de modo que los bloques se fueron almacenando a la espera del día en que alguien supiera qué hacer con ellos. En 1965, Ray Winfield Smith, un empresario norteamericano, concibió un plan para recrear teóricamente lo que no se podía hacer con las piedras. Su idea fue fotografiar cada uno de los bloques, incluso aquellos que pertenecían a colecciones privadas o a museos. Las fotografías se convirtieron en piezas de un rompecabezas gigante, y con la ayuda de un ordenador, el equipo de Smith reconstruyó los templos sobre el papel. Primero numeraron cada bloque. Después, el número y descripción de cada bloque fue introducido en el ordenador. En 1965, esto era alta tecnología. Si en una pieza se veía la cabeza del faraón y la imagen terminaba en el cuello, el ordenador buscaba bloques donde apareciera el cuerpo del rey que empezara en el cuello.
Cuando el ordenador localizaba los bloques que podían coincidir, Smith recuperaba las fotografías y las unía para ver si alguna encajaba. Cuando faltaba un bloque, un artista rellenaba el espacio vacío. Se trabajó en el proyecto durante 6 años y la reconstrucción por ordenador ayudó a los egiptólogos a imaginar lo que sucedió. Había accedido al trono el niño rechazado, pero como faraón, Ajenatón ya no podía seguir siendo excluido de las festividades religiosas, que además eran muy numerosas. Durante la fiesta de Opet, las estatuas de los 3 dioses principales de Tebas, Amón, Mut y Honsu, eran llevadas desde Karnak hasta el templo de Luxor. Era una celebración que duraba varios días y que incluía bailes, canciones y banquetes. Y surge la pregunta, ¿por qué Ajenatón lo cambió todo? Él era el rey de Egipto, ¿por qué hundir el barco? Pero si acertamos al suponer que fue un niño rechazado, tenemos la explicación de su conducta. Fue como una antigua Cenicienta. Cuando su hermano y hermanas asistían a ceremonias religiosas, él se quedaba en palacio. Y miren lo que se perdía. El mayor espectáculo del mundo. Por la noche, los sacerdotes, con la cabeza afeitada, salmodiaban sus oraciones para aplacar a los dioses. Yo soy el padre de los padres, la madre de las madres y el toro de las 7 vacas celestiales. Yo abro la boca para hablar en medio del silencio. Yo trazo el camino por el que andan los hombres. Estas eran las maravillosas ceremonias que se perdía el joven Ajenatón. Pero hubo un final feliz, al menos momentáneamente. Ajenatón se convirtió en rey de Egipto y con su poder consiguió que las cosas le fueran bien. Rechazó al dios de Tebas, que a fin de cuentas nunca fue el suyo, y eligió su propio dios, un dios privado que le quería, Atón. Ajenatón decidió dejar Tebas y los tristes escenarios de su niñez y crear, junto con su nuevo dios y su nueva religión, un mundo diferente. La única incógnita era ¿dónde? El lugar donde Ajenatón debía empezar su nueva vida le fue sugerido por el propio Atón en el 5º año de reinado. Cuando Ajenatón se hallaba en un desértico paraje, en medio de Egipto, a más de 300 kilómetros al norte de Tebas, el sol se levantó en el horizonte y pareció posarse entre 2 montañas cercanas. El jeroglífico de horizonte era precisamente el sol descansando entre 2 montañas, y el horizonte representaba el principio y el fin. Era la señal que Ajenatón necesitaba para construir su ciudad soñada. Atón se le había aparecido y le había indicado que construyera su ciudad en el inhóspito desierto. Llamó al lugar Ajetatón, el horizonte de Atón. En los alrededores de la nueva ciudad, Ajenatón hizo esculpir estelas que marcaban sus límites y narraban la mística visión. Su majestad apareció montado en su gran carro de electrón, como Atón cuando se levanta en el horizonte. Ha sido Atón, mi padre, quien me ha dicho que construya la ciudad. Ningún funcionario me aconsejó jamás que eligiera este desértico lugar. Después de la revelación que Ajenatón había tenido sobre la construcción de su ciudad, seleccionó un pequeño grupo entre sus seguidores y los desplazó de Tebas al yermo desierto que Atón había elegido, el lugar que actualmente se llama Tel el Amarna. Ajenatón era un líder religioso que allí viviría con sus seguidores. Reunió a los fieles en una de las estelas limítrofes del terreno, y mientras observaba la desolada llanura donde iba a construirse la nueva ciudad, realizó una ceremonia de adoración. Fue el sermón de la montaña de Ajenatón. El gran ser, Atón, ha ordenado mi vida. Es mi padre, al cual ningún artesano ha concebido. Él se muestra cada día al amanecer
y en el ocaso. Eternamente llena la tierra con sus rayos y otorga la vida a todos. Ajenatón ya no se encontraba solo. Ahora estaba casado con Nefertiti, una de las mujeres más hermosas de la historia. Tenía su propia familia, una esposa, 2 hijas y 4 más que vendrían. El niño rechazado había recorrido un largo camino. En la nueva ciudad, la emoción debía ser incontenible. Eran los pioneros de una naciente religión, y el faraón era su líder. Hasta el cristianismo no volvería a producirse un sentimiento igual. Era un momento decisivo en la historia del mundo y Ajenatón fue el hombre clave. ¿Pero aceptaría el resto de Egipto la nueva religión del rey? El faraón rebelde provocó un gran trastorno, y uno de los hombres que quedó atrapado en medio de la revolución religiosa fue Ramose, el alcalde de Tebas. Ramose había concluido 2 muros de su tumba en los que aparecían él y su hermosa mujer y familia representados a la antigua usanza. Todo era perfecto. Cada rizo estaba colocado en su lugar, tal como querían que permaneciera para la eternidad. Y entonces Ajenatón lo cambió todo. Desesperado por cumplir con la nueva política del faraón, Ramose decidió terminar su tumba según el nuevo estilo, mostrando a Ajenatón e incluso a Ramose con su alargada barbilla y nariz aguileña. También había gentes del Oriente Próximo que se inclinaban ante Ajenatón. Ramose también aparecía llevando collares de oro. Tal vez se trataba de su recompensa por aceptar al nuevo dios. O era un soborno por mantener las apariencias. El viejo Ramose murió antes de poder acabar la tumba, y el cortejo fúnebre que le enterró fue pintado rápidamente en la pared. Ramose tenía un pie en la vieja religión y otro en la nueva. Uno se pregunta qué pensaría que iba a sucederle en el más allá, si es que existía un más allá. Pero Ramose no era el único que tenía dudas. Los sacerdotes también se hacían preguntas. ¿Qué será de nosotros? Si solo hay un dios, Atón, ¿qué pasa con los vastos templos de Amón en Tebas? Si el faraón ya no cree en los dioses, ¿qué les ocurrirá a los miles de sacerdotes? El poderoso clero de Tebas estaba furioso con Ajenatón. El faraón rebelde había declarado que sus dioses no existían. Se había ausentado de la capital religiosa de Egipto y había prometido no regresar jamás. Se habían acabado las ofrendas reales a los dioses. Los templos no recibirían más donaciones de prisioneros capturados en las guerras. Los recursos de Egipto desaparecerían de las ciudades ya establecidas e iban a parar al desierto para construir la nueva ciudad del faraón. Pero los sacerdotes no eran los únicos que sufrían las consecuencias de la nueva religión. Los cambios también afectaban a todas las industrias que dependían de la religión tradicional. Los egipcios llevaban amuletos, pequeñas figuras de los dioses para protegerse, que ahora ya no tenían ninguna utilidad. Los artesanos egipcios que hacían amuletos con forma de escarabajos, donde labraban las imágenes de los dioses y los nombres de los reyes, se quedaron sin trabajo. Los hábiles tallistas de madera que esculpían las estatuas de los dioses que adornaban las casas egipcias también. ¿Qué estaba haciendo Ajenatón? Y lo que todavía era más terrorífico para los egipcios era que Ajenatón interfería en sus vidas en el más allá. Este es el libro de los muertos. Fíjense en esto. Este es el difunto. ¿Ven lo que lleva en la mano? Es su corazón. Para los egipcios el corazón era muy importante. Creían que pensamos con el corazón y de hecho tiene cierto sentido. Cuando uno se emociona, es el corazón lo que late deprisa, no el cerebro.
Por eso, en el Día de los Enamorados no regalamos cerebros de chocolate, sino corazones. Fíjense en estos 4 dioses. Protegen los órganos internos del difunto. Los egipcios creían en la resurrección. Creían que el cuerpo literalmente se levantaría y pasaría al otro mundo. De modo que había que conservarlo en su totalidad, incluidos los órganos internos. El viaje al otro mundo se haría en barca. Si se fijan en el final del Libro de los Muertos, incluso proporciona remos mágicos para el viaje. En cierto modo, es un mapa del más allá. Pero Ajenatón se estaba deshaciendo de los viejos mapas. Estaba trazando su propio mapa. Antes de Ajenatón, los muros de las tumbas egipcias mostraban el otro mundo que era muy parecido a este. Aquí el difunto sigue trabajando en los campos, pero está mejor. Ahora va ataviado con el mejor lino y da la sensación de que tiene aire acondicionado. Pero Ajenatón también cambió eso. En Tel el Amarna, los muros de las tumbas ya no mostraban al difunto en el más allá. Esas escenas fueron sustituidas por imágenes de Ajenatón y la familia real, a menudo adorando a Atón. Si había otro mundo, parecía girar en torno a Ajenatón. Junto con esta confusa visión de la vida después de la muerte, encontramos uno de los mayores logros intelectuales del mundo antiguo, un poema escrito por el propio Ajenatón. Tu nacimiento al amanecer es espléndido, oh Atón, creador de la vida. Cuando apareces por el este, llenas todas las tierras con tu belleza. Eres hermoso, grande, radiante. Cuando te pones por el oeste, la tierra está oscura, como muerta. Todos los leones salen de su guarida, las serpientes muerden, la noche acecha, la tierra queda silenciosa, mientras su creador reposa en la oscuridad. La religión no fue lo único que Ajenatón cambió. 1000 años de arte desaparecieron repentinamente. Antes de Ajenatón, el arte egipcio apenas había cambiado a lo largo de los siglos. En la actualidad estamos acostumbrados a que los estilos artísticos cambien prácticamente cada año. Pero en Egipto se pretendía que el arte fuera eterno, por lo que había que evitar los cambios. La estatua de un faraón de 2500 años antes de nuestra era no es demasiado diferente de otra estatua de 2000 años más tarde. Sin embargo, Ajenatón decidió cambiarlo todo. No más cuerpos de músculos idealizados. Ajenatón aparece incluso con sus verrugas. Su máxima era vivir la realidad. Si el faraón era deforme, debía representarse así. Ni siquiera la bella Nefertiti pudo ignorar la nueva política del realismo artístico. El famoso busto de Nefertiti es un símbolo de la belleza en todo el mundo. Pero a medida que la reina maduraba, incluso ella fue representada con una postura encorvada y con un cuerpo envejecido. Se puso de moda mostrar a toda la familia real con cabezas alargadas. El nuevo arte no solo fue liberador para Ajenatón, sino que dio una nueva libertad a los artistas que trabajaban en Tel el Amarna.
Los artistas tenían la posibilidad de expresarse como nunca lo habían hecho antes. Podían representar escenas íntimas de la familia real sin preocuparse por la tradición. Sus miembros aparecían besándose y tocándose o comiendo juntos. En el antiguo Egipto nunca se había expuesto a la contemplación del pueblo la vida privada del faraón. Pero Ajenatón también cambió eso. Era como si se invitara a los reporteros a fotografiar a la reina de Inglaterra cepillándose los dientes. De niño, en Tebas, Ajenatón nunca había aparecido junto a su familia. De hecho, no se le había representado en ningún monumento. Y ahora, en Tell el Amarna, podía superar el rechazo y decir: aceptadme tal como soy. Por primera vez en su vida, Ajenatón podía ser él mismo. Una vez finalizada, la nueva capital ofrecía una localización teatral para celebrar la realeza de Ajenatón. La ciudad, que se extendía por la llanura, albergaba palacios con estandartes ondeando al viento y numerosas estatuas del faraón. Los funcionarios de la corte vivían en las afueras de la ciudad y cada mañana se desplazaban al centro por la carretera real. La que probablemente fuera la avenida más ancha de la historia antigua fue diseñada para realizar procesiones de carros con Ajenatón dirigiendo el desfile. El niño rechazado había llegado muy lejos. A lo largo del camino, un puente comunicaba el palacio con la zona del templo. Allí, Ajenatón y Nefertiti se mostraban al pueblo desde el balcón conocido como la Ventana de las Apariciones y lanzaban ornamentos de oro y otros presentes a quienes querían honrar. La ciudad albergaba a más de 10.000 personas. Había funcionarios, sacerdotes, comerciantes, artesanos, barqueros y todos vivían con sus familiares. Debían de estar encantados con sus nuevas vidas, sus nuevas casas, sus nuevos principios. Ajenatón intentaba crear una utopía, pero no todos eran felices. El faraón se deleitaba con el calor del sol, pero algunos embajadores de naciones extranjeras regresaban a su país con quemaduras. El rey de Asiria escribió a Ajenatón: ¿por qué mis mensajeros tienen que esperar al sol? Con ese sol tan fuerte morirán. Si al rey le complace permanecer bajo el sol, que lo haga y muera de calor. Se parecían a la gente que adora el sol en las playas de California. Siempre que pienso en la corte de Ajenatón los imagino a todos permanentemente bronceados. Aquí es donde sucedió todo. De hecho, Ajenatón anduvo por esta calle y uno de sus seguidores vivió en esta casa. Probablemente Ajenatón le recompensó con presentes de oro. Quería que sus seguidores fueran felices. Ajenatón era una especie de hijo del movimiento hippie de los años 60. Quería que todos fueran felices, que todo fuera hermoso, que todos quisieran a todos. Pero por desgracia el mundo no funciona así. Ajenatón había estado aislado demasiado tiempo. No entendía a la gente. Había creado una religión hermosa e idealista que iba por delante de su tiempo, pero el pueblo no lo entendía. Estaban acostumbrados a los dioses que podían ver grabados en piedra. Dioses con hermosos cuerpos de hombres y mujeres y cabezas de animales. Atón, el dios de Ajenatón, era su abstracción. Era el principio básico del universo, la luz. Pero los súbditos de Ajenatón no podían entenderlo. No era un dios en el que pudieran confiar en tiempos de privaciones. Además, había un elitismo que debió de confundir a los posibles adoradores del disco solar. Atón nunca extendió sus rayos sobre ellos, solo lo hacía sobre la familia real. Atón era el dios personal de Ajenatón y apoyaba al rey y le profesaba un amor incondicional. Quizá sustituía al padre que le había abandonado. Pero los únicos que adoraban a Atón eran el faraón y su familia. Todos los demás tenían que conformarse con la luz que se reflejaba en Ajenatón. Era casi como si la nueva religión tuviera dos sistemas, el sistema plebeyo y el sistema real. En su ciudad sagrada del desierto,
Ajenatón estaba muy lejos del sufrimiento que había experimentado durante su infancia en Tebas, pero también estaba alejado de la realidad. En el paraíso había problemas. Egipto se moría. Durante más de 10 años, Ajenatón había vivido en su amada capital con el pensamiento fijo en la religión y en su dios personal, Atón. Pero nadie se había ocupado del país. Era como si el zar de todas las Rusias hubiera trasladado la capital a Siberia y se hubiera puesto a escribir poesía. El ejército egipcio, que una vez había sido muy poderoso, estaba debilitado. Los países extranjeros ya no mandaban tributos, y desde los remotos puestos de Siria y Líbano, los embajadores de Egipto escribían al rey diciendo que ya no se les temía. Las cartas de uno de sus leales príncipes, Ribadi, hablan de la falta de respeto que tenían tanto por Ajenatón como por él mismo. Desde su fortificada posición, Ribadi se lamentaba. Han conspirado entre ellos, y eso me hace temer que no haya hombre capaz de rescatarme de sus manos. Me siento como un pájaro atrapado en una red. Hay que tener presente lo aislado que estaba Ribadi. Para que las tropas egipcias llegaran a él, tenían que avanzar a través de Gaza y Canaán en dirección al valle de Bekaa, en Siria, y después hacia el norte. Ese territorio siempre fue hostil. Aún hoy podemos ver las fortificaciones que construyeron los cruzados 2000 años más tarde, así como testimonios de las batallas medievales que tuvieron lugar aquí. Desde aquí escribía Ribadi: si no lo salvaba el ejército egipcio, no lo haría nadie. Ribadi escribió repetidamente advirtiendo a Ajenatón de la débil posición de Egipto y pidiendo tropas. Su última carta también quedó sin respuesta. No puedo atravesar la puerta y he escrito a palacio, pero no he recibido ninguna respuesta. 9 veces he sido herido y otras tantas he temido por mi vida. El pobre Ribadi no era el único. Desde otras embajadas egipcias llegaban más lamentaciones, pero nunca obtenían respuesta. La dominación egipcia de Oriente Medio había desaparecido y Ajenatón parecía no saberlo, o si lo sabía, no le importaba. Apartado de los problemas de Egipto y quizás inmerso en su propia realidad, Ajenatón debía ser muy feliz con su nuevo dios, su nueva familia y su nueva ciudad. Pero después de 14 años de matrimonio, su hermosa mujer y compañera Nefertiti murió. Su otra esposa, Quilla, también había muerto, de modo que no tenía ninguna mujer junto a él. Ajenatón había crecido entre mujeres, sus 4 hermanas y su poderosa madre, la reina Ti. Nefertiti siempre había permanecido a su lado compartiendo sus sueños. Quilla, su hermosa esposa menor, también fue importante para él. Incluso tuvo su propio templo. Ahora ambas esposas habían muerto y Ajenatón estaba solo. El gran experimento del desierto estaba a punto de terminar. A los 17 años de reinado, con solo 30 años de edad, Ajenatón murió y desapareció de la historia. ¿Sabremos alguna vez qué pasó en Tel el Amarna? ¿Era Ajenatón realmente como lo muestran las estatuas? Muchos creen que la única manera de saberlo sería encontrar la momia de Ajenatón. Eso es precisamente lo que algunos egiptólogos creen que sucedió en enero de 1907. De todas las momias reales encontradas, ninguna provocó tanta polémica como la hallada en la tumba 55 del Valle de los Reyes. A principios de siglo, Theodore Davis, un acaudalado norteamericano que excavaba en Egipto, descubrió una tumba en la que se había vuelto a enterrar un sarcófago del período amarniense. La tumba estaba inacabada y el entierro había sido precipitado. Contra un muro y en el suelo había paneles de madera dorada, y en ellos aparecía la dañada imagen de Ajenatón adorando al disco solar y el nombre de la reina Ti.
En un nicho había 4 hermosos jarrones de alabastro con los órganos internos de la momia. En el suelo yacía un sarcófago que, a pesar de estar muy deteriorado, todavía conservaba restos de su pasada belleza. Estaba hecho con miles de incrustaciones de joyas y piedras semipreciosas en forma de alas protectoras. Sin embargo, los cartuchos que contenían el nombre del ocupante estaban destrozados. Todos los que participaban en la excavación de la tumba creían que serían capaces de identificar a la momia que había en el sarcófago una vez que hubieran levantado la tapa y examinado el cuerpo y las inscripciones de las vendas o de las joyas. Cuando llegó el día de desenvolverla, todos los presentes eran conscientes de la importancia histórica de aquel hecho. Iban a ser los primeros que, después de más de 3000 años, verían la cara de un rey o una reina de Egipto. Cuando apartaron la tapa del sarcófago, apareció una momia envuelta en láminas de oro. Pero cuando se disponían a desenvolverla, ocurrió algo que parecía propio de una película de terror. En cuanto la tocaron, se convirtió en polvo, dejando a los excavadores con un montón de huesos desarticulados en el fondo del sarcófago. Pero debajo del esqueleto, la última lámina de oro parecía tener el nombre de Ajenatón escrito en ella. La pelvis era ancha, como la de una mujer, y Ajenatón siempre había aparecido en sus estatuas con una pelvis ancha, y la cabeza era alargada, como la de Ajenatón. Todo parecía encajar perfectamente. Algunos de los presentes estaban completamente convencidos de que habían encontrado la momia de Ajenatón. Pero hoy, la identidad de la momia de la tumba 55 sigue siendo un misterio. Quizá la respuesta a por qué Ajenatón y la familia real siempre se representaban deformes esté en manos de un grupo de científicos que trabajan en una enfermedad conocida como el síndrome de Marfan, un defecto genético que daña al tejido conectivo del cuerpo. Probablemente Abraham Lincoln padecía el síndrome de Marfan. Algunos de los síntomas son el rostro alargado, la barbilla prominente, los dedos de pies y manos largos y finos y una forma especial de los ojos. Esto recuerda a cierto faraón, ¿verdad? Y si Ajenatón padecía este defecto genético, sus hijas tenían un 50% de posibilidades de heredarlo. Eso podría explicar por qué todos presentaban síntomas similares. Me encantó descubrir que en un hospital de mi propia ciudad, Nueva York, se investigaba el síndrome de Marfan. La doctora Jessica Davis es una de las más conocidas expertas del mundo en este síndrome. Este es nuestro paciente. Permítame preguntarle... Le reconozco. Ahora incluso yo sé quién es. ¿Hay algún rasgo que pudiera sugerirle el síndrome de Marfan si este hombre entrara en su consulta? Creo que los datos más indicativos son el rostro alargado. Esa cara tan larga, pero también se trata de un individuo guapo. Y estas son dos cosas que tendría muy en cuenta a la hora de observar a alguien que presenta esencialmente unos rasgos regulares, además de un rostro alargado y estrecho. Pero el diagnóstico del síndrome de Marfan no dependería en realidad del aspecto facial. Sí. Así que creo que es importante decir que hay gente normal que tiene el síndrome de Marfan. Gente cuyos rasgos faciales son normales, solo parecen algo góticos y más clásicos. El arte típico del período nos muestra las manos alargadas. Y permítame mostrarle una auténtica exageración. Se trata de una mano completamente anormal. Me refiero a los dedos. ¿Hay alguna relación entre los dedos largos y el síndrome de Marfan? Esta elegantísima extremidad ciertamente indicaría un desorden subyacente del tejido conectivo, igual que estos larguísimos dedos. Y aquí podemos ver que tenía esta parte ligeramente dislocada, parece flexible. Permítame mostrarle un pie. Ante todo, vemos que se trata de unas extremidades muy delgadas. Si la mano y el brazo eran indicativos, el tobillo también lo es. Y aquí tenemos un larguísimo y elegante pie con largos dedos. Sí, definitivamente es algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico clínico de una persona con el síndrome de Marfan. Por tanto, sí, es indicativo.
Con este rostro, estas manos, estos pies, este cuerpo y la estructura del esqueleto, ¿enviaría a este hombre a que le hicieran un diagnóstico del síndrome de Marfan? ¿Lo haría? Le haría un ecocardiograma. Sí, seguramente lo haría. Es decir, creo que se trata de una historia fascinante y la tesis y la hipótesis merecen ser estudiadas. Y creo que observaría a otros miembros de su familia. Muy bien. Sin más preámbulos, nos hablará Bob Brayer. Había otra parada en el camino del síndrome de Marfan. Yo quería el punto de vista de la gente que tiene el síndrome. ¿Podrían explicar el comportamiento de Ajenatón? Yo me vestía de forma muy diferente, a veces incluso exagerando mi diferencia y llevando ropa muy larga, mostrando cómo soy, como diciendo, solo tienen que mirarme, soy realmente diferente. Es interesante. No se me había ocurrido eso, gente que exagera. Puedo entender que se salgan de lo común, pero que exageren es interesante. Es casi lo que hace Ajenatón. El arte del periodo de Ajenatón se llama amarniense. Las manos son muy extremadas. Miren esto, es la mano de Ajenatón. Echen un vistazo. ¡Guau! ¡Qué dedos tan largos! No creo que puedan hacerlo, ni siquiera usted, Julie. Tú has hecho algo parecido. Es interesante, ¿verdad? ¿Hay algo que parezca familiar? Podría ser. ¿Han mirado alguna vez los dedos del pie en el arte? ¿Tienen los dedos de un pie del tipo de Marfan? De acuerdo. Ponga su pie aquí. ¿Qué le parece? Pues sí, parecen de Marfan. Pásenlo, no se preocupen por la cámara. Fíjense en el dedo de este bebé, es un dedo muy largo. Lo que realmente me gustaría preguntarles es lo siguiente. Tenemos una teoría que vamos a presentar y me gustaría saber si para ustedes tiene sentido. La teoría es que debido a que Ajenatón parecía diferente, podía haber sido rechazado de niño, porque aunque tenía hermanos, no aparece en ninguno de los retratos de la familia. No aparecen las estatuas ni en ninguna de las pinturas. ¿Para ustedes es razonable que, debido al hecho de que fuera desplazado de niño, cuando llegó a ser rey decidió rechazarlo todo y decir, esta no es mi religión, esta no es mi ciudad, esta no es mi familia, me marcho y lo cambio todo? ¿Lo han experimentado alguna vez o les parece razonable en términos del síndrome de Marfan? Si la familia lo rechazaba, desde mi punto de vista es muy posible. Por mi propia experiencia sé que puede ocurrir. ¿Es la única de su familia? Lo tenía mi padre, que falleció en 1975, y yo. Y es verdad que la familia influye mucho. Aún hoy me tienen marginada. ¿De veras? Sí. En la vida, el aspecto es muy importante. Y si eres diferente y no pueden decir que eres mongólica, negra o gay, entonces no saben cómo llamarte. Yo descubrí muy tarde que tenía el síndrome de Marfan. Mi padre todavía lo niega, así que la actitud de mi familia fue negarlo siempre, como si fuera una vergüenza. Si la familia no lo acepta, si tienen un niño que parece diferente y no saben por qué, nosotros nunca llegaremos a dirigir ese país, así que no sabemos exactamente qué haríamos. Pero si se han pasado la vida rechazándote, podría resultar muy agradable decir, basta ya, yo soy esta y este es mi aspecto. Puede que eso sea lo más cerca que podamos llegar a estar de Ajenatón para saber realmente cómo se sentía, pero aún quedan algunos misterios. Incluso en la muerte, Ajenatón se rebeló contra las tradiciones de Egipto, rechazando ser enterrado en el lugar donde descansaban sus ancestros. Para su tumba eligió un remoto valle próximo a Tel el Amarna. Se parece al Valle de los Reyes donde fue enterrado su padre. Quizás el niño que llevaba dentro aún buscaba la aceptación. En su tumba iba a descansar el pensador religioso más original que el mundo antiguo había visto jamás. Había prefigurado el monoteísmo de Moisés y la tranquilidad y la esperanza de Cristo mucho antes de que el pueblo egipcio fuera capaz de aceptarlo. Poco después de la muerte de Ajenatón, sus seguidores, incapaces de comprender lo que el faraón había predicado, abandonaron la ciudad y regresaron a Tebas y a los dioses tradicionales. Ajenatón fue tildado de hereje y su nombre borrado de los monumentos de Egipto.
Sería de su joven hijo un faraón llamado Tutankamón, de quien en el futuro todo el mundo oiría hablar. El atrevido experimento del desierto había terminado. La efímera capital pronto fue cubierta por la arena. El egiptólogo norteamericano James Breasted dijo de Ajenatón: con él murió un espíritu que el mundo no había visto nunca antes. Un alma valiente que se enfrentó impertérrita a la fuerza de la tradición inmemorial. Este hombre, en una época remota y con unas condiciones adversas, se convirtió en el primer idealista del mundo y también en el primer individualista. Es tremendo, pero es muy cierto. Hace 3000 años, el rebelde faraón Ajenatón escandalizó a los habitantes del Valle del Nilo predicando que solo había un dios. Pero antes de que pasaran 100 años tras la muerte de Ajenatón, Moisés predicaría en las orillas del Nilo a los israelitas un dios y el monoteísmo. Hoy, millones de egipcios oyen a los almuédanos en las mezquitas afirmar que solo hay un dios y se llama Alá. La idea de un solo dios, que un tiempo fue la radical creencia de un hereje aislado, es ahora compartida por musulmanes, cristianos y judíos en todo el mundo. La visión de Ajenatón continúa.